preguntándole para aclararle algunos conceptos a nuestros televidentes, ¿qué significa que hayan aceptado la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y que hayan rechazado la medida cautelar que también presentó el Ejecutivo ante el tribunal? Francisco, en primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación. Con relación a su pregunta, ¿qué significa la admisión de la demanda competencial? Significa nada más que la comprobación de los requisitos que exige tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional para ejercitar la acción competencial que trata de resolver un supuesto conflicto entre dos poderes del Estado. Son requisitos de carácter formal que en realidad es muy simple de comprobar con la sola, digamos, revisión del expediente, del mismo escrito de demanda, en sus aspectos formales, y quizás en aspectos ya más que formales, sino elementos indispensables para el ejercicio de esta acción competencial, es comprobar que en el elemento subjetivo se compruebe que tanto el demandante como el demandado, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, son órganos constitucionalmente reconocidos. No cabe duda de que eso es evidente. Son órganos constitucionalmente reconocidos. Y el otro elemento es el objetivo, en el sentido de que este proceso tiene por finalidad revisar si las competencias que cada uno ejerce y le reconoce la Constitución tienen esa protección constitucional. Y creo que no cabe duda de que en este caso el Congreso de la República tiene competencia para declarar la vacancia. Lo que argumenta el Ejecutivo es que en el ejercicio de esa facultad está menoscabando también sus propias competencias de dirigir y ejecutar las políticas generales de gobierno. Esa es la controversia y por lo tanto, a partir de hoy, con este auto admisorio de la demanda competencial, se inicia el proceso en sí, corriendo traslado al Congreso de la República por 30 días para que pueda exponer y conforme a su derecho lo que vea conveniente para rebatir lo que pueda haber argumentado el Ejecutivo en su demanda. Y con respecto a este pedido cautelar, esta medida cautelar que también se había presentado y que ha sido rechazada por los votos de 5 magistrados contra 2, ¿qué significa para que el público lo pueda entender? Es decir, el presidente Martín Vizcarra o su abogado van a tener que asistir mañana al Pleno del Congreso de la República. Bueno, a mí me parece que el Tribunal Constitucional ha considerado que no existen o no son, digamos, evidentes los requisitos para dictar una medida cautelar que tienden a evitar un daño mayor o la irreparabilidad de algún daño o la vulneración de un derecho o en este caso de una competencia, ¿no? O en todo caso también debe haber comprobado que la verosimilitud, en este caso no de un derecho sino de una función, es algo que se debe dilucidar en el fondo de la solución a la demanda, de tal manera que el tribunal podía haber hecho uso de esta facultad de dictar una medida cautelar, ha considerado que no, y lo ha hecho con 5 votos a favor de rechazar y 2 en contra. Esto quiere decir que hay, no unanimidad, pero una mayoría que piensa de esa forma, y habrá que respetar su decisión, teniendo en consideración además de que solo es un caso en el que el tribunal dictó medida cautelar en un proceso de este tipo. Y bueno, esperamos que el proceso de competencial que ya se ha iniciado pueda determinar sobre todo los alcances de una vacancia por permanente incapacidad moral, que ese es el tema en discusión. Ahora, yo quiero preguntarle también, doctor Urriola, usted que ha estado al frente además del Tribunal Constitucional, nos puede aclarar esta duda con respecto. Hay algunos constitucionalistas que aseguran que el tema de la incapacidad moral no está del todo clara en nuestro marco constitucional y esa es la razón por la cual se presenta esta demanda competencial, es decir, no se definen exactamente cuáles son los criterios para declarar la incapacidad moral del mandatario en este caso. La pregunta concreta ¿es esto cierto? ¿Hay en verdad esta suerte de nebulosa con respecto a esta parte de nuestra Constitución y esta figura de la incapacidad moral?
Es cierto que esta causal ha generado debate, no de ahora, desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta que los inicios de esta causal de vacancia los encontramos en la Constitución de 1839 y a lo largo de nuestras 12 constituciones ha tenido distintos tratamientos. Las últimas, la del 33, la del 79 y la del 93 casi son similares. La del 93 habla de una permanente incapacidad moral o física. Y es cierto de que esta digamos, calificación sobre lo que se puede considerar permanente incapacidad moral, para unos es simplemente una conducta reiterada, inmoral, para otros que es una incapacidad para poder discernir, que la vinculan incluso a una grave afectación psicológica que priva a una persona de poder asumir o adoptar posiciones coherentes y adecuadas, es decir, una especie de interdicción para poderse conducir sanamente. Esto ya está prácticamente dentro del ámbito de la enfermedad mental. Esto lamentablemente ha tenido distintas interpretaciones. Hay quienes incluso acuden a los diarios de debates de la última Constitución del 93, donde sostienen que no está vinculada a una enfermedad mental grave, sino al comportamiento inadecuado para una alta dignidad como es el presidente de la República. Esto creo que tiene que ser precisado por el Tribunal Constitucional, porque además de este aspecto de la calificación de la permanente incapacidad moral, también hay que tener en cuenta que incluso el reglamento del Congreso no le daba un tratamiento procedimental adecuado, a tal extremo, Francisco, que en el reglamento del Congreso hasta el 2003 se necesitaba solo una mayoría simple de 60 congresistas para vacar un presidente. Fue la intervención del Tribunal Constitucional de ese entonces que declaró que esa situación era totalmente inapropiada para tomar una decisión tan drástica como es vacar a un presidente, y exhortó al Congreso de la República para que modifique su reglamento, y así fue. El Congreso de la República modificó su reglamento para elevar esa votación a 2/3, que significa en este momento 87 votos. Pero el problema no termina ahí. Yo creo que además de una votación calificada, que en esta oportunidad ha sido sugerida a 104, hay aspectos procedimentales que se tienen que garantizar para por lo menos las mociones de orden del día que signifiquen el pedido de la aplicación de esta causal, por lo menos vayan al dictamen de una comisión para que pueda indagar si efectivamente estamos ante un caso de permanente incapacidad moral, para que con su dictamen el Congreso pueda tomar las decisiones correspondientes. Hemos visto que esto no ha ocurrido en el Congreso, como no está ocurriendo en algunos proyectos de ley importantes. Entonces creo que también garantizar el procedimiento y adicionalmente una votación calificada son medidas que se deben tomar urgentemente para evitar bastante arbitrariedad en la aplicación de esta causal. Claro, ahora, esa es mi opinión. Precisamente también la ponente de este caso, y que además es la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, había sugerido esa posibilidad de elevar de 87 a 104 el número de votos para que proceda la vacancia. En este caso no ha sido aceptado porque no ha alcanzado la cantidad de votos requerido entre los magistrados, y finalmente uno de los criterios que ha primado entre los magistrados, según lo que ha declarado la doctora Ledesma, es que la manifestación de los distintos líderes políticos, que además tienen representación en el Congreso, han pesado en esta decisión de los magistrados para finalmente no aceptar su pedido y esperar a que esto se vea en el fondo de la sentencia de la demanda competencial. Bueno, yo creo que la decisión del Pleno en ese sentido es acertada. La propuesta de la doctora Marianela no deja de tener razón, porque fíjese, el actual reglamento del Congreso establece que para que la votación de una moción de orden del día que esté dirigida a aplicar esta causal de vacancia, para que se pueda debatir en el mismo día en que se admite su trámite a debate, se podría votar también en la medida en que lo acuerden 4/5 de los representantes en el Congreso, que significa 104 votos. Y
esa podría ser también una adecuada, digamos, modificación. Pero esto no es oportuno en este momento porque lo que ha decidido el tribunal es simplemente la admisión a trámite de esta demanda. Yo creo que ese es un tema más bien que se tiene que contemplar cuando se analice el fondo del asunto y si es necesario que contenga también una exhortación al Congreso para que, como lo hizo en el 2003, el Congreso modifique su propio reglamento y establezca esta votación supercalificada, más allá de los 87 votos, que es la votación calificada, para vacar a un presidente que ha sido elegido por el pueblo y que en este momento el procedimiento y la forma como se interpreta esta causal de vacancia, en cierta forma está generando un desequilibrio de poderes que está perturbando el normal desenvolvimiento del sistema democrático. Ese es el telón de fondo. Aquí no se trata de exculpar o inculpar al señor Vizcarra. Eso sigue por cuerda separada ante el Ministerio Público, que tendrá que concluir esa investigación y en su momento procesar, si tuviese que procesar al señor Vizcarra. Aquí se trata de aplicar normas que están regulando el sistema democrático y que en algunos momentos y de acuerdo a determinadas circunstancias se aplican indebidamente. Tenemos que nosotros trabajar y actuar en función a que nuestro sistema democrático tiene que irse perfeccionando. Lamentablemente a veces esas decisiones no son muy acertadas, pero espero que esta vez el tribunal pueda hacer una buena interpretación de esto y pueda sugerir las soluciones adecuadas para nuestro sistema democrático. Ahora, la doctora Ledesma ha dicho que el plazo, que suele ser relativo en el caso de las decisiones que toma el Tribunal Constitucional, podría ser de 2 meses. Si mañana, en el escenario que el presidente Vizcarra sea vacado por la representación nacional, esta decisión que tome posteriormente el Tribunal Constitucional, ¿podría ser retroactiva o regiría a futuro? Es la pregunta que se hacen muchos en este momento. Ninguna sentencia del Tribunal Constitucional en este proceso y en cualquier otro proceso constitucional tiene efectos retroactivos. De tal manera que lo que pueda decir el tribunal tendrá vigencia de ahí para adelante. Tan es así que en el último proceso competencial que se tramitó como consecuencia de la disolución del Congreso, el tribunal no pudo pronunciarse respecto a la disolución del Congreso para retrotraer los efectos de esa sentencia al Congreso que ya estaba disuelto y que no se podía reconstituir. Todas las sentencias del tribunal son de aplicación a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Hay que tener en cuenta que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen un efecto dentro del sistema de fuentes de derecho como si se tratara de una ley. Por lo tanto, rigen a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano sin efectos retroactivos. Claro. Ahora, la otra pregunta que le quiero hacer también, doctor Urbiola, es con respecto a la jurisprudencia que existe con respecto al tema de la incapacidad moral. Hay que recordar que está el caso del expresidente Fujimori y también del expresidente Kuczynski, sobre quienes se presentó también pedidos de vacancia. En algunos casos prosperaron, en otros no, pero ¿se va a tener en cuenta también esta jurisprudencia existente al momento de tomar una decisión? Mire, los casos del presidente Fujimori y el del señor Kuczynski son bastante diferentes. El del señor Fujimori no solamente demostró una incapacidad moral expresada en el haber abandonado el territorio y no haber regresado dentro del periodo que le fue autorizado por el Congreso, y además la circunstancia de renunciar por fax, fue una interpretación eminentemente política y de acuerdo a las circunstancias y ante el deseo de permanecer en el Japón, no había otro remedio que declarar la vacancia. En cuanto al señor Kuczynski, no podríamos decir que es un precedente porque en realidad, si bien se inició un proceso de declaración de vacancia por algunos sucesos que surgieron en el mes de marzo, me parece, del año 2019, sí, me parece. 18. Esa digamos, situación generó más bien la renuncia del señor Kuczynski y no se llegó a aplicar una causal de vacancia. Así es. Por la causa que contemple el artículo 113, inciso 2. Doctor Urbiola, le pido que nos espere en línea, por favor, unos instantes. Nos tenemos que enlazar con nuestro compañero Álvaro